La verdad y la caridad van de la mano. Si falta uno de estos dos, la vida juntos se vuelve imposible. Y Jesús dice, y si esta persona que ha pecado se arrepiente y te pide perdón, tú perdona. En otras partes, Jesús nos dice que el perdón precede a la conversión, como por ejemplo en el capítulo 6, versículos del 27 al 38. Está en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, y aquí se dice que se debe perdonar a quien se convierte, pero esto no contradice lo que Jesús ha dicho anteriormente, sino que simplemente añade que si no hay conversión, de hecho no hay perdón, porque el perdón ha quedado ineficaz, ya que por parte de la persona no hay el deseo de cambiar. Cuando Jesús le dice a la pecadora sorprendida en flagrante adulterio y puesta delante de Jesús por los fariseos, ¿qué dice? Jesús: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Después de que Jesús preguntó si alguien ha pecado, si alguien no ha pecado, que arroje la primera piedra, y todos se fueron todos. Pero Jesús dice: ¿pero no te han condenado? Yo tampoco te condeno. Pero continúa y dice: ve, y no peques más, yo te perdono. Pero te pido también, no te equivoques más, no caigas más en esta trampa. Y Jesús continúa y dice: y si cometes una falta 7 veces al día contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo: estoy arrepentido, ¿qué harás? ¿Lo perdonarás? ¿Qué significa 7 veces? Significa infinitas veces, quiere decir siempre. Uno podría decir, pero no, basta, disculpa, deberías tener cuidado, en cambio no. El Señor nos dice: y si comete una falta 7 veces al día contra ti, 7 veces volverá a ti diciendo: estoy arrepentido, tú lo perdonarás. ¡Wow! Potente. 7 veces al día contra ti. Antes se hablaba de pecado en general, de escándalos. Aquí se habla en cambio de la ofensa personal, pecado contra ti. Los apóstoles, al escuchar estas palabras, seguramente se sienten inadecuados, se sienten incapaces de ponerlas en práctica. Realmente es difícil poner en práctica lo que estás diciendo, querido Jesús. Parece que dicen hoy los apóstoles. Y nace en ellos una súplica. ¿Y qué dicen? Aumenta en nosotros la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es la experiencia personal de la misericordia del Padre. Es nuestra respuesta al amor de Dios por nosotros. Es mi respuesta al amor que Dios tiene por mí. Y esta respuesta que doy al amor de Dios se manifiesta luego en el amor hacia los hermanos. Con la fe se obtiene todo. Como nos dice siempre en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 23 y siguientes, todo de hecho es posible para quien cree, nada es imposible para Dios. Como la Santa Isabel ante María que dice: bienaventurada tú que has creído, porque nada es imposible para Dios. Grandes cosas ha hecho en mí el Omnipotente. Responde María: y el Omnipotente que obra en mí no soy yo con mis esfuerzos. ¿Y qué es la fe? Es este encuentro entre la criatura y Dios. La fe es la confianza total en el Señor de nuestra parte. Yo confío en Él porque lo he experimentado. Si no experimento este encuentro, si no experimento el amor del Señor, es imposible que pueda tener confianza, fe en Él. La fe no es algo etéreo. Y Jesús tiene esta pregunta apremiante de los apóstoles. ¿Qué dice? ¿Cómo responde Jesús? Parece que dice: esta pregunta es incorrecta. ¿Sabes por qué? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este Jesús: desarráigate y plántate en el mar, y ahora te obedecería. ¡Wow! Poderoso. Tener fe no es cuestión de cantidad. ¿Aumenta nuestra fe? No. Si digo aumenta mi fe. No. Jesús no cae en esta trampa. Jesús no nos responde a esta pregunta. Jesús no responde a esta pregunta, pero nos responde de otra manera. Los discípulos dicen: aumenta en mí la fe. Pero, ¿qué piensas que es la fe? A veces corremos el riesgo de equiparar la vida espiritual con la humana.
El riesgo, de hecho, es pensar que cuanto más fe tengo, más seguridades tengo. Y esto lo decimos también por la experiencia material y física que vivimos diariamente. Cuanto más bienes materiales tengo, más fuerte me siento y más seguro me siento. ¿Cuánto desearía aumentar? El dinero que tengo en el banco, porque esto me hace sentir seguro. ¿Cuánto deseo? Aumentar. Los bienes en mi casa, aumentar, incrementar. Esto nos da seguridad. Y esto. Corremos el riesgo de hacerlo desde el punto de vista tanto material. Y si lo hago desde el punto de vista material, pienso en trasladar todo también a la vida espiritual. Y entonces, ¿qué digo? En mi oración hacia Dios, aumenta mi fe. Sí, porque quiero tanta, tanta, tanta. Y no, nos dice Jesús, desde el punto de vista espiritual, el problema es otro. ¿Tengo fe en Dios? ¿La tengo o no la tengo? Aquí no se trata de tener cuánta fe, si mucha o poca. No, no, no. De hecho, ¿qué responde Jesús? Si tuvieran fe como un grano de mostaza. No sé si alguna vez han visto un grano de mostaza. Es una semilla muy pequeña, pero en la semilla en potencia está todo. Está todo el árbol, un árbol que luego se convierte en refugio para todos los pájaros del cielo. ¡Guau! Sí, la fe es como una semilla pequeña, un grano de mostaza, pero con una grandísima fuerza vital que está en él. A través de la fe, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, porque mi impotencia se llena con el mismo poder de Dios. Y creer que significa dejar de confiar en uno mismo y dejar que sea Jesús quien actúe en nosotros. Creer significa dejar que la semilla de Dios pueda entrar en la tierra que es nuestra vida y que pueda penetrar para luego brotar, crecer y dar fruto abundante. Creer significa poner nuestras raíces en Dios para recibir la savia vital de Él y llevar gran fruto para las personas que nos encuentran. Realmente, la fe, como nos dice Jesús, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Hermano querido, ¿la tienes o no la tienes? Y esto siempre, en cada situación. No solamente en la iglesia, donde me arrodillo ante la Eucaristía, y luego cuando salgo. Me olvido de lo que he hecho dentro de la iglesia. No, siempre, siempre voy. En el trabajo, voy confiado en la presencia del Señor en mí, porque Dios realiza grandes cosas en mí, a través de mí, en todas partes. No es que la fe esté ligada a la vida concreta. De hecho, la fe es el encuentro con Dios. La fe me permite vivir cada situación en la paz, en la serenidad, en la fuerza. Y Jesús incluso toma como ejemplo una morera, es decir, una planta grande que hace raíces profundas en la tierra. Se diría que sería difícil, de hecho imposible, que esta morera pueda ser desarraigada e incluso que se plante en el mar. Es imposible. Es imposible que una morera pueda hacer esto, pueda ir a poner raíces en el mar, que es el ejemplo de la inseguridad. Yo me pregunto, ¿pero quién de nosotros ha caminado sobre el mar? Nadie. En el mar se nada. Pero caminar en el mar es un poco difícil, imposible. Sin embargo, Jesús nos dice que en la fe incluso esto es posible. Es posible que una persona que está enraizada en la tierra, en las seguridades de la tierra, en la fe, pueda, de alguna manera, enraizarse, que pueda echar sus raíces en Dios, en alguien que no ves, de alguna forma, en alguien que no te ofrece la seguridad en la tierra, sino que nos ofrece la seguridad de la vida eterna, nos ofrece la seguridad de la vida que no muere, porque la muerte, si estoy en Dios, ya no tiene poder sobre mí, y esto se basa en lo que no se ve. San Pablo dice, existimos, vivimos, en Dios. ¿Cómo? Vivimos, respiramos aire que no vemos.
En estos días, al hablar con algunas parejas, me decían que la vida de pareja sin la presencia de Dios se derrite como nieve al sol. La vida de pareja sin la presencia de Dios se desvanece. La relación entre los dos no dura sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Somos tan diferentes, somos criaturas, cometemos errores, nos ponemos nerviosos, caemos, necesitamos ayuda del otro. Naturalmente, Dios tiene la capacidad de acoger nuestras debilidades, nuestras fragilidades, y nos da la posibilidad de expresar nuestra debilidad y fragilidad sin miedo, sin vergüenza, pero nosotros queremos parecer grandes, poderosos, y si una persona se casa con otra con el deseo de apoyarse en el otro, se equivoca de manera excepcional. Porque una persona no puede pensar en casarse con otra exigiendo que el otro se convierta en el bastón de su vida. No, porque el otro es frágil y débil, así como yo soy frágil y débil. Te matrimonio porque deseo amarte a ti, no porque deseo que tú puedas amarme. No, soy yo quien te elijo para llenarte de mi amor, porque mi deseo es que tú seas feliz. Esto es el amor, esto es el matrimonio. Pero podemos hacer todo esto en la medida en que Dios esté en medio de los dos. Cuán importante es que el Señor pueda ser acogido en casa, y entonces todo cambia. En estos días, un señor me decía, «Sabes, padre Roberto, amo a mi esposa, y no solo amo, sus virtudes». Con el tiempo, con la presencia del Señor, he descubierto la importancia de amar también sus defectos, de amar también los límites de mi esposa, sí, porque amar las virtudes es natural. Y sólo con la presencia de Dios puedo amar los defectos de mi esposa, sus límites. La amo en todo lo que ella es, en sus comportamientos. La respeto porque la he amado de arriba a abajo. Y esto me da una serenidad y una paz que nadie me puede quitar y que nadie me puede dar. Pero esto es hermoso, me emocioné al escucharlo. Es decir, solo la fe en Dios me permite hacer todo esto. No puedo preguntar, pero ¿tú ves a Dios? ¿Lo veo? No, no lo veo, pero lo siento, lo percibo. Percibo su presencia de paz, su presencia que me da fuerza, coraje. Y me preguntan, ¿pero tú ves el aire? No vemos el aire, pero cuando hay un poco de viento percibimos lo que el aire hace. Las hojas caen, las hojas incluso se tocan entre sí haciendo una hermosa música. El aire, cuando hay un poco de viento, se siente, se percibe, me acaricia en las mejillas. No veo el aire, pero lo percibo, y así también a Dios. No lo veo, pero lo percibo. Lo percibo en las personas que me encuentran. La acogida de Dios en el hogar, en la relación entre los esposos, el simple hecho de darle tiempo a Él para que el Señor pueda estar presente, y la elección de orar, una oración hecha con el corazón. Bastaría también el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Y siendo una oración que Jesús nos enseñó y que salió de su boca, el Padre Nuestro es palabra de Dios, y cada palabra de Dios es eficaz. Es realmente el hecho de abrir nuestras puertas, de nuestra vida, de nuestra casa al Señor. Esto transforma nuestra vida. Esto incluso nos permite que podamos arraigarnos en Dios y recibir de Él su savia vital. Además decimos, pero esta persona es realmente dura, nadie puede moverla de sus certezas, de sus convenciones, de sus raíces, es realmente, pertenece a la tierra y piensa en las cosas de la tierra, no hay nada más que hacer. En cambio no, si yo tengo fe en el Señor, si oro por esa persona, y no solo eso, sino que hago gestos concretos de amor hacia ella, a pesar de todo. También esa persona que pienso, que no puede encontrarse con Dios, también se transforma. Ah, les he contado otras veces la experiencia que tuve con un tío mío que se proclamaba ateo
y cada vez que iba a visitarlo me decía muchas palabras en contra del hecho de que era un misionero, que era un sacerdote. No aceptaba el hecho de que yo fuera sacerdote, que fuera misionero, que fuera a ayudar a los hermanos más pobres, porque decía, ustedes están dando el cuchillo a estas personas que luego vienen a nosotros y luego nos matan. Madre mía. No aceptaba el hecho de que nosotros pudiéramos ayudar a estas personas a vivir, a convertirse en pequeños empresarios allí en su lugar. No aceptaba. Cada vez era una, entre comillas, una batalla. Pero yo no desistía en ir a verlo. Cada vez que regresaba de la misión, cada vez que iba a visitar a mis padres, iba a verlo y lo amaba tal como era. Así que yo reía. Mientras él hablaba, y en un cierto momento, una vez me miró y me dijo, había notado una cruz que tenía al cuello y me dijo, ¡qué bonita cruz! Y yo lo miré, me parecía extraño que dijera algo así, y le dije, ¿te gusta de verdad, tío? Y él me dijo, sí, me gusta. Entonces me quité esta cruz y se la di, y se la puse en el cuello. Y él, no, pero esta es tuya. Y yo dije, pero no es mía, de mí no es nada, de mí ni siquiera la vida, porque es de Dios. Pero esta, si te gusta, es tuya. Y se la puse en el cuello. Se emocionó. Luego lo saludé. Le dije, mira, yo me voy en misión. ¿Puedo darte un abrazo? Claro. Y luego le dije, ¿puedo darte un beso? Y yo le dije, claro, por un beso especial, el beso de Dios, y lo bendije en la frente. Él me miró, agradeció, y luego le dije, tío, ¿podrías bendecirme también en la frente? Y él me dice, pero yo, no creo en Dios. Y yo le dije, pero sabes, cada persona bendecida puede bendecir. Yo le pedí al Señor la bendición por ti, y tú, que has recibido la bendición, puedes bendecir. Y me hizo la señal de la cruz en la frente, y mientras lo hacía se emocionaba. Ha sido una experiencia poderosa. Cada vez que regresaba a casa y lo visitaba, llevaba la cruz en el cuello, y me hacía la señal de la cruz en la frente. Hace algunos años se fue al cielo, pero él deseó que entre sus manos pudiera estar la cruz que le había dado. Mi tío, ese mi tío que decía que era ateo, ese mi tío que decía yo no creo en Dios. Este tío, que era realmente muy duro como una piedra, gota a gota, esta piedra se ha vuelto cada vez más muy blanda. El amor de Dios es mucho más poderoso que esa fuerza que pensamos tener, una fuerza humana que ante Dios se derrite como la nieve al sol. Con ustedes deseo agradecer al Señor por esta palabra que nos permite crecer en el amor mutuo, que nos permite crecer en la vida comunitaria, que no está compuesta solo por personas perfectas. No hay personas perfectas, no hay personas que nunca se equivocan, de hecho, todos estamos en el mismo barco. Nuestra comunidad humana y cristiana está compuesta por personas imperfectas, necesitadas de misericordia, necesitadas de ser amadas, necesitadas de perdón. Como ustedes, deseo agradecer al Señor porque nos estimula a tener fe en Él, una fe capaz de hacer que la planta de nuestra vida no se arraigue en la tierra, no se arraigue en la seguridad de la tierra, sino en la seguridad que viene de Dios, en el amor de Dios, para que la savia vital que viene de Dios pueda llenar a cada uno de nosotros y podamos llevar sus frutos de paz, de alegría, de vida. Pedimos a Dios su bendición para que nos ayude a vivir este día en su nombre, en el nombre del amor, tratando de ser signo de su bendición para aquellos que nos encuentran. Y Dios, que un Padre rico en amor y bendiciones, haga resplandecer su rostro sobre ti, y derrame abundantemente su espíritu de amor sobre ti y sobre aquellos que habitan en tu corazón, te concede y te otorga la paz, la salud del alma y del cuerpo. Te bendiga y te proteja Dios, omnipotente en el amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hola, buena vida y buen día.